Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que estaban en el campo y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí un ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, dieron a conocer la palabra que les había sido dicha acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron a su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Amén. Hermanos, oremos. Padre y Dios soberano, Dios eterno, Dios omnipotente, acabamos de leer el texto que vamos a exponer en esta mañana para tu pueblo. Pero reconozco, Señor, mi incapacidad. Si tú no me asistes a mí y no asistes a la iglesia con tu Santo Espíritu, para que podamos entender, para que podamos comprender tu palabra. Estos son misterios celestiales. Esta es la revelación que viene de lo alto en las Escrituras, y por lo tanto requerimos, Señor, ser asistidos de manera sobrenatural para poder entender, Señor, lo que es celestial, poderlo entender aquí en la tierra. Asístenos, por favor, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, continuaremos y concluiremos el tema que iniciamos el domingo pasado, bajo el título Cosas ciertísimas. Cosas ciertísimas, que aparece en el versículo 1 del capítulo 1. Cosas ciertísimas. Vamos a concluir hoy, mis hermanos, con este precioso tema. Pues como les dije el domingo pasado, consideramos nosotros con los ancianos hablar de este tema por ser pues una época sensible y donde las mentes de alguna forma se preparan en parte para esta época, de manera que es necesario a la luz de las Escrituras exponer lo que la Biblia dice acerca de la Navidad, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Así que empezamos el domingo pasado en el capítulo 1, versículos del 1 al 80. Hoy entonces vamos a exponer capítulo 2, versículos del 1 al 21. Cosas ciertísimas. Y lo vamos a hacer bajo 4 encabezados. Número 1, vamos a mirar de versículos del 1 al 6, el decreto de Julio César. Vamos a mirar en los versículos 6 al 7, el nacimiento de Jesús de Nazaret, segundo encabezado. Tercer encabezado, versículos 8 al 14, el anuncio desde el cielo. El anuncio de los ángeles o del ángel a los pastores en el campo, encabezado número 3. Y encabezado número 4, y para terminar, el anuncio de los pastores al pueblo sobre el nacimiento de Jesús. Vamos entonces, mis hermanos, a nuestro primer encabezado, que el doctor Lucas nos habla acerca de el decreto de Julio César. Dice ahí en el versículo 1 que en esos días apareció un edicto de parte de Augusto César. ¿En qué consistía ese edicto? Que toda la tierra fuera empadronada. ¿Qué queremos decir con este término? La palabra empadronamiento. Bueno, mis hermanos, el edicto no era otra cosa que una ley civil, un decreto del gobierno romano. ¿En qué consistía ese decreto, mis hermanos? Consistía concretamente en hacer un censo. La palabra empadronamiento realmente significa un censo. Julio César, que su nombre real era Cayo Octavio, primer emperador romano desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Él fue el primer emperador romano. Él entonces decreta hacer un censo, un empadronamiento. ¿Cuál era la idea de hacer este censo, mis hermanos? ¿Por qué hacer este censo? Bueno, él tenía en la mira el establecimiento de un sistema de recaudación de impuestos que se produciría a intervalos. En pocas palabras, lo que decretó Julio César fue crear la DIAN romana en ese momento. Crear la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas a nivel nacional. Eso fue lo que decretó Julio César. El empadronamiento, el contar a cada uno de los ciudadanos que estaban bajo el Imperio Romano, consistía en detectar sus ingresos y poder recaudar entonces un tributo. En pocas palabras, Julio César estaba organizando el impuesto predial. Sí, lo que usted y yo pagamos trimestralmente, el impuesto predial. En eso consistía el decreto, el censo de todos los ciudadanos que estaban bajo el Imperio Romano tenía como fin organizar los tributos públicos, mis hermanos. De manera que es interesante que el doctor Lucas fecha el nacimiento de Jesús según el método común en ese momento, haciendo referencia a los gobernantes políticos. Es interesante. Lucas, recuerden ustedes que Lucas es, aparte de ser un médico, también era un historiador como tal. Por lo tanto, es un erudito, es una especie de académico muy organizado. Lo que hace el doctor Lucas es hacer una investigación, organizarla, sistematizarla, para luego enviársela a el excelentísimo Teófilo, una persona, un funcionario romano, cristiano, que había sido instruido en el cristianismo, pero que tal vez no tenía todas las cosas en orden. Entonces, mis hermanos, Julio César decreta este censo que nos muestra, entre otras cosas, el método y lo buen administrador de Julio César. No estamos diciendo que él era un cristiano, no, él era un pagano. Pero dentro de su paganismo, definitivamente Julio César
hizo algunas cosas que beneficiaron a la iglesia, a los cristianos en ese momento. Por ejemplo, bajo él, mis hermanos, hubo una paz, una relativa paz en todo el imperio, y eso facilitó de alguna manera el avance del evangelio bajo esa paz que hubo. Mis hermanos, pero aparte de ver este decreto del César como algo providencial, porque nos vamos a dar cuenta que realmente el censo no fue otra cosa, divinamente hablando, para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. No fue otra cosa, de manera que vemos un censo providencial. Ahora, dentro de ese censo providencial, vemos la obligatoriedad de los ciudadanos para censarse, para inscribirse en el registro público. La obligatoriedad. Observen versículo 3 al versículo 5. Dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, hermanos, tenemos una obligación de todos los ciudadanos de inscribirse en el censo. Cada uno tenía que ir a su ciudad. Las personas fueron a sus hogares ancestrales para registrarse, lo que hizo más fácil hacer una lista de las familias. Es interesante esto. La obligatoriedad la vemos en el hecho de que José y María se desplazan, mis hermanos, se desplazan desde Galilea hasta la capital. Vamos a mirar unos detalles porque se nos presentan aquí 4 ciudades o 4 puntos geográficos. Por ejemplo, Galilea. Ellos se desplazan desde Galilea, desde la ciudad de Galilea, una región que quedaba al norte de Palestina. Galilea, hermanos, era una región con mucha gente, era una región muy fértil, muy amplio, había muchos ciudadanos, pero muy fértil. Nos dicen los historiadores que contaba con 204 pueblos y aldeas. Tenía muchas personas no judías. Es decir, habían muchos paganos allí en Galilea. La población, la mayoría de la población eran no judíos. Esto con respecto a Galilea. Pero acá también se nos menciona a Nazaret. Nazaret, hermanos, estaba construida sobre una colina en una región muy hermosa de la Baja Galilea. Hermanos, Nazaret quedaba a 3 días de distancia de la capital. Estamos hablando de aproximadamente 140 kilómetros para desplazarse a cumplir con esta obligación. Ahora, vayamos pensando. María está encinta, ella está embarazada. Ella está embarazada. Entonces vamos pensando lo que implicaba este desplazamiento hasta la capital. Judea, es otro punto que se nos menciona en el texto. Judea era la capital de Jerusalén. Judea estaba situada a este lado del Jordán y el Mar Muerto. Se le llamaba así por la tribu de Judá que la habitaba. Después de David, el reino había sido dividido y se le dio el nombre del reino de Judá. Entonces, mis hermanos, Judá era la capital. Y el otro punto que nos menciona el texto es Belén. Belén, hasta donde tenía que llegar María y José. Belén, la casa del pan. Eso es lo que significa Belén o Betlén. Casa del pan. Hermanos, una ciudad muy pequeña, pero se llamaba así. ¿Por qué?
porque era muy fértil a nivel agrícola. El alimento no faltaba, el alimento no escaseaba. Casa del pan. Mis hermanos, es hasta allí donde se desplaza José y María para ser censados, para ser empadronados. El texto nos dice que María y José que María estaba desposada con José, es decir, ellos tenían un compromiso matrimonial, pero todavía no lo habían realizado. El matrimonio no se había realizado, pero hermanos, el compromiso era tan serio, el solo compromiso sin unirse todavía el matrimonio era tan serio que para romper el compromiso se requería de un divorcio legal. Entonces, era un compromiso sumamente serio. Se comprometieron el matrimonio, y ustedes saben la historia, ella desde luego resulta embarazadita, José se va a ir, la va a abandonar, nos lo muestra Mateo, la va a abandonar a causa de esa situación. El ángel viene y le dice: tranquilo José, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Es algo divino lo que en ella está sucediendo. Entonces, mis hermanos, es hermoso ver este proceso sobrenatural, este proceso divino. Es precioso considerar esto. Ahora, mis hermanos, es muy importante ver cómo comienza a haber una coherencia de antes del nacimiento de Cristo hasta después de su nacimiento con respecto al sometimiento al gobierno civil. ¿Recuerdan el momento cuando le preguntan al Señor en su ministerio si era lícito o no pagar tributo al César? ¿Y qué dijo él? Muéstreme una moneda. ¿De quién es la cara que está ahí? Pues de César. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, esto es interesante que lo recordemos, porque el Señor no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Ahora, el Señor, interesante que podemos ver cómo José y María quieren obedecer a las autoridades y van al censo. Entonces, mis hermanos, esto nos tiene que ir mostrando a nosotros como pueblo de Dios que nosotros no podemos, así no compartamos las posturas del gobierno que tengamos. Así no las compartamos, muchas de las posturas. Pero debemos someternos a las autoridades. Romanos capítulo 13. Debemos someternos a las autoridades, debemos pagar nuestros impuestos, debemos ser personas correctas a nivel social, desde el punto de vista civil, debemos someternos a las autoridades. Hermanos, vemos el ejemplo acá de María y José, pero también del Señor posteriormente cuando dice: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, Belén, ¿por qué Belén? Es que Belén era el lugar anunciado en el Antiguo Testamento. Es que Belén había sido anunciado por el profeta Miqueas en el capítulo 5 y versículo 2. Miren lo que dice el profeta: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. De manera que no era una casualidad el asunto de Belén. No, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué el censo fue providencial? Porque Julio César, aunque era un pagano, en realidad estaba facilitando el cumplimiento de la palabra del Señor. Todas las familias se tienen que desplazar a sus lugares. Por lo tanto, José y María tenían que llegar a Belén, de donde era David. Y entonces allí en Belén es donde se va a dar el nacimiento de nuestro querido Salvador, de nuestro querido Redentor. Y esto, hermanos, nos prepara y nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado, versículos 6 y 7.
el nacimiento de Jesús de Nazaret. Veamos el nivel del detalle. Me gusta mucho, mis hermanos, la perspectiva de Lucas, porque él como historiador, como investigador en este caso, podemos decir eso, él nos da muchos detalles. Versículos 6 y 7, veamos, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Perdón, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, vamos a mirar acá algunos detalles importantes que nos deja el doctor Lucas en su relato. Él nos dice que estando allá, cumpliendo, es decir, que podemos pensar que ellos duraron varios días en la diligencia, haciendo esta vuelta. Habían viajado mucho, 3 días, 140 kilómetros aproximadamente. Entonces ellos pasan varios días allá en la ciudad. Estando allá, se cumplen los días. ¿Qué días? ¿Qué es lo que se cumple? Hermanos, se cumple el proceso natural gestacional de los 9 meses que dura, gracias mi hermano, que dura el proceso gestacional del bebé en el útero de su madre. Entonces, se cumple el tiempo, hermanos, y comienzan los dolores de parto. Ahora, piensen ustedes cómo estaría la ciudad si todos los ciudadanos tenían que llegar a sus lugares para ser censados para el registro público. Piensen ustedes en el gentío que había en la ciudad. Comencemos a pensar en la revolución de los unos van para allá, los otros para acá, y entonces María entra en los dolores de parto y a buscar entonces un lugar a donde da a luz a nuestro querido Salvador. Mis hermanos, el texto nos dice algunos elementos muy importantes. Entonces, vemos el tiempo natural gestacional, pero vemos también aquí el lugar, el punto geográfico o el sitio más bien específico donde el Señor nace. Mis hermanos, es un lugar inesperado. Es un lugar inesperado, hermanos. Un pesebre. ¿Por qué este lugar? Bueno, Lucas nos dice definitivamente que el Señor Jesucristo era el primogénito de María. ¿Por qué primogénito? Hermanos, Lucas se cuida de indicarnos que no era su único hijo, sino su primogénito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, que se complementa, que no se contradice, nos muestra posteriormente, por ejemplo, en Marcos capítulo 6 y versículo 3, que María siguió teniendo sus hijos normales dentro de su matrimonio. Entonces, lo que hace Lucas es que nos indica que el Señor Jesucristo era el primero. Era el primero. El primogénito, ¿cierto? El mayor, llamémoslo así, ¿cierto? El primogénito. Ahora, mis hermanos, claro que también el ser el primogénito también tenía, según Deuteronomio capítulo 21 y versículo 15, tenía también un privilegio, y es que el primero identificaba al hijo que nacía como un heredero preeminente dentro de la cultura judía. Así que también nuestro Señor, desde luego, tiene la preeminencia dentro de la familia por ser una familia judía. El pesebre. Mis hermanos, ¿qué era el pesebre?
El pesebre era el abrevadero, el lugar de alimentación para el ganado. Tal vez los hermanos que somos campesinos o que han vivido en el campo se dan cuenta que en la llanura, muchas veces en la finca, hay un ranchito y en el ranchito el campesino acostumbra a colocar un palo que hacen como una especie de canoa, ¿ya? Y ahí echan sal o, en efecto, cuiro o comida. Bien, estamos hablando, mis hermanos, del abrevadero o el lugar de alimentación para el ganado. Hermanos, el texto nos dice que el Señor fue colocado en el pesebre, en el lugar donde comía el ganado. Pero ¿por qué este detalle? ¿Por qué este nivel? ¿Por qué esto, mis hermanos? Pero hay otro término ahí, es el mesón. Entonces, pesebre y mesón tienen que ir juntos, tienen que ir de la mano. Mis hermanos, el mesón, cuando habla del mesón, realmente está hablando de un lugar de detención o aposento alto. Era un lugar donde la gente que estaba de paso en la ciudad, era un lugar público, entre otras cosas, podríamos decir hoy una especie de hostal o un lugar en un pueblo donde la gente llegaba, que estaba de paso y buscaba, digamos, dormida, buscaba cobijo esa noche ahí para seguir en su correría. El mesón entonces, mis hermanos, es el lugar o punto o sitio donde precisamente estaba el pesebre. Hermano, nos dice aquí, el doctor Lucas nos dice lo siguiente: lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, el hostal, para que ustedes me entiendan, o el hotel, no había lugar. ¿Por qué no había lugar? Hermanos, ¿por qué no había lugar? Pensemos en el censo. Pensemos en el gentío que habría en el pequeño pueblo buscando alojamiento. De pronto hemos pensado que el mesonero o el dueño del punto, del sitio, del aposento, era un mala leche ahí que no le quiso dar cobijo al bebecito. No, no podemos culparlo. Es que no había espacio, no había lugar, todo estaba abarrotado. Ahora, ¿por qué estaba tan abarrotado? No solamente por la cantidad de gente que había venido al empadronamiento. ¿Quiénes estaban haciendo el censo? Funcionarios romanos, funcionarios no judíos. Ahora, acuérdense ustedes, el escrúpulo que tenían los judíos de juntarse con los no judíos, de juntarse con los no paganos, perdón, con los paganos. De manera que entonces los funcionarios romanos, los oficiales romanos, soldados y oficiales romanos, pues ¿a dónde tendrían que ir a buscar sitio para alojarse? A los sitios públicos, a los hostales y a todo lo que, posibilidades que habrían. Definitivamente, mis hermanos, lo que Lucas nos dice es, no hay lugar para ellos allí en el mesón. No hay lugar para ellos allí. Bien, nos dice Lucas que cuando el niño nace, María lo envolvió en pañales. Inmediatamente se nos vienen a nuestra mente los pañales que conocemos hoy, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, para ese momento los pañales eran unas tiras de tela que se usaban para envolver al bebé, unas simples tiras de tela que se usaban para eso.
Mis hermanos, el hecho de que Jesús haya sido puesto en un pesebre, en un comedero para animales domésticos, nos indica que el nacimiento del Señor en un establo nos indica con claridad la humildad. Hermanos, Él era y es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Sin embargo, nos dice la palabra del Señor que Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Hermanos, segunda los Corintios capítulo 8 y versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bendito sea nuestro santo Dios, hermanos. Qué gran misericordia de nuestro santo Dios. Y esto nos lleva entonces a nuestro tercer encabezado, versículos 8 al 14. Nos dice Lucas, y había pastores en la misma región que estaban en el campo y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí un ángel del Señor que vino sobre ellos, y la gloria del Señor nos rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hermanos, quiero que le presten atención a la palabrita un pesebre. Oh, Lucas no dice y lo hallaréis acostado en el pesebre. No, él dice en un pesebre. ¿Por qué Lucas lo coloca así? Piensen en lo siguiente. Él les dice, esto les será por señal. Lo van a encontrar en un pesebre, en un abrevadero, en un lugar donde come el ganado. Esto será por señal. ¿Era normal encontrar a un niño en un abrevadero, a un recién nacido en un abrevadero? ¿Era normal eso? No, no era normal, hermano. Pero iba a ser una señal, por eso el ángel le dice, lo van a encontrar en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, veamos este nivel de detalles que encontramos aquí. El anuncio desde el cielo a los pastores que cuidaban el rebaño. Mis hermanos, los pastores están al aire libre, ellos están en el campo, ellos están ahí cuidando, fijando sus ojos en el ganado, cuidando de los lobos, mientras las ovejas se alimentan. Habla de las vigilias de la noche, es decir, de no dormir. Ahora, podemos suponer, eran varios pastores y seguramente ellos se turnan, mientras que los unos duermen, los otros están pendientes, ¿cierto? Pero ellos están entonces en su labor. Hermanos, es tan interesante ver que el anuncio del ángel viene a los pastores. ¿Y por qué es importante, hermanos? Es que los pastores eran una clase despreciada en el tiempo de Cristo. Los pastores no eran apreciados, no era una labor que se apreciara. Sin embargo, mis hermanos, vemos que la revelación de Dios es a los pastores, hermanos. Ellos no eran apreciados. Ellos eran vistos como ceremonialmente inmundos. Incluso los pastores eran poco confiables a la hora de ser llamados a un tribunal de justicia como testigos. No se confiaba en los pastores. Entonces ustedes pueden, en los pastores del campo, entonces ustedes pueden ver
el nivel de desprestigio, cierto, de menosprecio más bien por los pastores. Sin embargo, es a los pastores a quienes mi Señor Dios o el ángel más bien viene y les indica y les revela el nacimiento de nuestro querido Salvador. Hermanos, pero esa revelación no fue algo así tan en seco. Hermanos, esa revelación fue con la gloria celestial. Vean ustedes lo que dice el versículo 9. Y aquí un ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Hermanos, me pongo a pensar cuando estaba meditando en ello, ¿cómo sería el susto de ellos? El resplandor, hermanos, en ese lugar, en esa colina. Bueno, no nos da el nivel de detalle si era una planicie, no nos lo dice, pero en la noche, el nivel del resplandor, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hay un rayo? Como alumbra todo lo que hay alrededor. Hermanos amados, nos dice acá que el resplandor de la gloria de Dios, que la hermosura, que la majestad, hermanos, los pastores estaban siendo testigos de un escenario celestial. A los pastores se les estaba mostrando una escena de lo que sucede en la gloria celestial. Los pastores humildes son testigos de contemplar esto. Y hermanos, no solamente ellos ven al ángel, ven la hermosura y el resplandor, sino que Lucas nos sigue diciendo, mas el ángel les dijo, no teman porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal. Bueno, nos dice aquí, mis hermanos, versículo 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. De manera que los pastores están siendo testigos de algo jamás visto por la humanidad. Ellos están contemplando el cielo mismo. Ellos están contemplando la hermosura de lo que es la gloria de Dios. Ellos están viendo no solamente al ángel, ahora están viendo una gran multitud alabando, adorando a nuestro Dios. Hermanos, cuando nosotros cerremos los ojos aquí, a través de la muerte, como creyentes, y pasemos a la gloria celestial, nos encontraremos con la adoración permanente, eterna de los ángeles del cielo, adorando a Dios. Nos encontraremos con semejante adoración. Hermanos, los pastores tienen la oportunidad entonces de ser testigos de semejante belleza, de semejante hermosura. El anuncio del cielo, entonces, mis hermanos, a los pastores que cuidaban el rebaño, se da con la gloria celestial, pero también se da con gran gozo para todo el pueblo. Porque nos sigue diciendo en el versículo 10 que cuando el ángel les dice no teman, yo me imagino, hermanos, que no era para menos. El susto de ellos tiene que haber sido tremendo. Yo les vengo a dar buenas noticias. Querido amigo que está aquí hoy, que Jesús no es tu Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te está revelando que el nacimiento de Cristo es para salvación. Hoy es el día de tu salvación. No menosprecies a Cristo hoy. Después que terminemos ahorita, tú tienes que tomar una decisión: o menosprecias a Cristo o caminas con Cristo, porque Él hoy se está revelando a ti. Y puede ser que todos acá seamos creyentes,
Pero yo sé que el sermón será visto posteriormente en la plataforma de YouTube, porque lo estamos grabando. El ángel dice, ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. Esa es la hermosa noticia que nos les dan los pastores a el pueblo, a José y María, les cuentan todo lo que ellos han visto. Mis hermanos, ese término salvador o libertador de los pecados, Isaías capítulo 9 y versículo 6, con lo que inició nuestro anciano, el hermano Freddy. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Qué contrario lo que dice la palabra de Dios frente a la propuesta de nuestro gobierno. La paz está solamente en la persona de Cristo. Mientras Cristo no more en los corazones de los hombres, no podrá haber ninguna paz. La paz no la dan los hombres. No era cualquier niño, hermanos. Habla de que Él es soberano, que Él es el Rey. Él es el Dios del universo. Él es quien creó todas las cosas. Nos dice la Escritura que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y que nada de lo que ha sido creado sin Él fue creado. No, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, para Él es la gloria. Para Él es la gloria. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es el niño que ha nacido en Belén. Este es mi Salvador. Este es mi Señor. Y hermanos, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Juan 4:42 dice, y decían a la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos la hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Hechos capítulo 13 y versículo 23 dice, desde la descendencia de es decir, de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, que es Jesús. Isaías capítulo 7 y versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Hermanos, Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús es Dios con nosotros. ¿No les parece esto tan sorprendente? Les he dicho en otros momentos, mis hermanos, que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, somos una clase especial dentro de la humanidad. Somos una clase especial dentro de la humanidad porque Dios mismo está entre nosotros. Nos dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué tal eso? Mis hermanos, el nacimiento del Señor, además de traer un gran resplandor, además de mostrar la gloria celestial, el nacimiento de nuestro querido Salvador
trae gran alabanza por parte de los ejércitos celestiales. Y mis hermanos, ahorita vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Cómo va a estar nuestro corazón para adorar a nuestro Dios después de la predicación? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo van a quedar nuestros corazones? ¿No irán a quedar a punto de reventar? ¿Saben, hermanos, por qué tenemos la predicación primero? Antes adorábamos primero, pero ¿saben por qué hicimos el cambio? Hicimos el cambio porque la predicación prepara nuestros corazones para alabar y adorar a nuestro Dios. Porque la predicación tiene que mostrar la gloria de Dios, tiene que mostrar a Dios mismo para poder que le adoremos y le exaltemos conforme a la Biblia, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, la revelación entonces del ángel produce gran alabanza por parte de los ejércitos celestiales. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado, el anuncio de los pastores al pueblo sobre las buenas noticias, versículos 15 al 20. ¿Cómo será este anuncio, mis hermanos? Será de la siguiente manera. Primero, verificando la señal del Señor. Segundo, confirmando la señal del Señor. Tercero, comunicando la noticia del Señor. Cuarto, reflexionando en las noticias del Señor. Quinto, alabando al Señor. Y sexto, obedeciendo al Señor. Miren, hermanos, cómo se da este anuncio hermoso a el pueblo. ¿Cómo se da? Verificando la señal del Señor, versículo 15. Observe. Dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Hermanos, ¿cómo quedarían ellos? ¿Cómo quedan ellos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a Belén, vamos a contar esto que hemos visto. Hermanos, ellos verifican. Ellos se van a verificar esa señal. Ellos han quedado listos para ir, hermanos, a anunciar al pueblo. Muy probablemente los pastores tenían que recorrer una distancia considerable, pero ellos estaban dispuestos a obedecer al Señor. El ángel les había dicho: hallaréis. Implícitamente, mis hermanos, el ángel los está enviando a dar la noticia. El ángel no les dice: vayan y cuéntenle al pueblo, sino les dice: hallaréis al niño. Implícitamente les está diciendo: vayan y cuenten. Hermanos, estamos llamados a ir y contar las buenas noticias. Estamos llamados a usar un término coloquial: chismosear las buenas noticias. Estamos llamados a eso. Los ángeles entonces, hermanos, se van a contar al pueblo. Entonces, lo primero que ellos hacen es verificar, ir a verificar esa señal. No porque no creyeran, sino porque el ángel les dice: esto les será por señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales en un pesebre, que era poco común. Confirmando la señal, versículo 16. Dice versículo 16: y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué notan ustedes de extraño ahí? ¿Se acuerdan que Lucas usó un pesebre? Ahora, aquí utiliza el pesebre. Un y el. Un, porque no era común encontrar a un niño envuelto en pañales en un abrevadero. No era común. En un pesebre, como era una señal, ellos llegan y efectivamente confirman: sí, el niño está en un abrevadero. Entonces ellos confirman la señal, mis hermanos.
Ellos comunican la noticia. Versículo 17 dice, y viéndolo, dieron a conocer la palabra que les había sido dicha acerca de este niño. Y todos los que la oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. De manera que, hermanos, verifican la señal, confirman la señal, comunican la noticia, y viene en el versículo 19 la reflexión sobre la noticia. Miren lo que sucede con María. Miren lo que hace María, hermanos. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hermanos, la actitud de esta joven mujer es meditar, hermanos, en estas cosas. ¿Qué cosas? Eran varias realmente. Primero, lo que el ángel le había dicho a José. ¿Recuerdan? José la va a abandonar, pero el ángel viene y dice, no abandones a María, lo que les dije al principio. Pero ¿qué otra cosa? Lo que Gabriel le había dicho a ella. Salve muy favorecida. Lo que Gabriel le había dicho a ella. Tercero, la experiencia al llegar a Belén. Llegar ahí en medio de ese caos, no encontrar lugar, el asunto tan desesperante. Pero María tenía que conocer ¿qué? El Antiguo Testamento. Ella tenía que conocer Miqueas 5:2. Ella está reflexionando en todo. Mis hermanos, también lo que los pastores acaban de contar acerca de los ángeles. María tiene mucho en qué reflexionar. Si hay algo en lo que nuestras queridas mujeres del siglo XXI pueden imitar a María, eso es en lo que el Señor ha dicho. Es el mejor ejemplo, es el mejor modelo, es la mejor forma como podemos honrar a María en este caso, imitando su ejemplo, las mujeres, imitando su ejemplo, meditando en lo que el Señor ha dicho en su palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que pasaba por la mente de ella? Una muy buena manera, entonces, de imitar o de honrar a María. Alabando al Señor, y estamos llegando al final, versículo 20. Dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había sido dicho. Hermanos, y yo espero que a continuación que vamos a adorar al Señor, lo vamos a hacer con gran gozo, con conocimiento de lo que estamos haciendo. Miren, hermanos, lo que sucedía en los pastores, glorificando a Dios, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, que habían visto. ¡Qué maravilla! Hermanos, el anuncio de los pastores al pueblo sobre las buenas noticias, verificando la señal del Señor, confirmando la señal del Señor, comunicando la noticia del Señor, reflexionando en la noticia del Señor, alabando al Señor, y versículo 21, obedeciendo al Señor. Dice el versículo 21, y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús. ¿Quién le había puesto el nombre de Jesús? El ángel mismo. Hermanos, no fue un invento de María, de José. No, no, no. El nombre venía del cielo mismo. Del cielo mismo venía el nombre del Señor. Dice el cual le fue puesto por el ángel antes que fuera concebido en el vientre. Hermanos, estamos ante un plan divino o el plan soberano de Dios revelándose a la humanidad, en este caso revelándose a José y María, revelándose a los pastores, creyentes los pastores, revelándose a nosotros. Ahora tendremos gran razón, gran motivo para alabar a nuestro santo Dios. Hermanos amados, que lo que hemos escuchado,
que lo que hemos oído nos lleve a nosotros a obedecer la palabra de Dios. El énfasis, mis hermanos, de lo que Lucas nos revela aquí, el énfasis es claramente que Jesús es nuestro Salvador. Y a partir de hoy, si tú no caminas con Cristo, si a partir de hoy o tú caminas con Cristo, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, pidiéndole perdón por tus pecados, para que te libre de la ira de Dios, porque la Biblia dice que la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. Y déjame decirte una cosa, si hay algo a lo que tú le debes temer, es a Dios mismo. Hermanos, ¿la salvación de qué? La salvación de Dios mismo, la salvación de la ira de Dios. Dios mismo hoy te está mostrando un Salvador para que no recibas su ira divina por causa del pecado. Entonces tú hoy o recibes al Salvador glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, o no recibes a ese Salvador, y entonces tendrás que enfrentar en el gran trono blanco, en el gran día del juicio, tendrás que enfrentar a tu Creador, quiéralo o no quiéralo, tendrás que enfrentar a tu Creador un día, y Él te juzgará por tus pecados. Hoy es el día de salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por la revelación que de ti has hecho a nuestros corazones. Te damos gracias por preservar tu palabra, por tener el registro de tu palabra y poder consultarlo y maravillarnos y gozarnos de lo que encontramos en ella, Señor. Y yo te suplico, mi Señor, que quienes hemos oído este sermón, no menospreciemos esta palabra en el caso de que nuestro Señor Jesucristo aún no signifique nada, Señor, pero si es nuestro Salvador, oh Dios eterno, no tenemos otra cosa que hacer sino estallar en adoración y alabanza y gloria para nuestro Dios. Pero también, Señor, aquellos que verán o escucharán este sermón, yo te pido, Señor, que por favor tú obres fe y arrepentimiento, que tú obres, Señor, regeneración en el corazón de quienes escuchen, mi Señor. Yo te suplico por nuestros familiares, que nos aflige el hecho de saber que no caminan, que menosprecian a Cristo, que saben la buena noticia porque lo saben, pero deciden, Señor, ser indiferentes. Yo te suplico, Señor, por nuestros familiares de la iglesia que no son creyentes, donde hay hijos, donde hay padres, donde hay madres, donde hay hermanos, donde hay sobrinos, donde hay tíos. Señor, toda clase de familiares. Señor, ayúdanos, por favor, para que nosotros podamos contar las buenas noticias, así como hicieron los pastores, Señor. Ayúdanos en esto, Padre. Y te damos gracias por la revelación tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.